Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que me preguntabas, Dani. Me preguntabas qué puede pasar el lunes. Bueno, yo te tiré mi teoría y un poco te conté el contexto, cómo se desenvolvió esta semana y qué pinta hacia el futuro, con muchas incógnitas, ¿no? Ya en el mediano plazo, ni siquiera corto plazo, no mediano plazo, en corto plazo hay muchas dudas, mucha gente ya está poniendo agosto como, digamos, el gran hito. ¿Qué pasa en agosto? Por las PASO, ¿no? Sí. Se llega a agosto, no llega en agosto. ¿Qué pasa si al gobierno le va muy mal? ¿Qué pasa si el Frente de Todos saca un mejor resultado de lo que todo el mundo espera? Bueno, todo eso está generando un combo en el mercado tremendo. Y estamos en línea con Salvador Vitelli, economista y analista financiero de Romano Group, que, bueno, lo seguimos en las redes y él sigue muy de cerca los mercados, con muchos gráficos, con muchos datos, así que vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Salvador? Daniel Santoro y José Luis Brea te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel y José Luis? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué balance haces de la semana que pasó y cómo te imaginás que van a abrir los mercados el lunes? ¿Te parece que este nerviosismo llegó para quedarse? ¿Que hay alguna forma en que el gobierno pueda despejarlo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad que esta semana estuvo marcada por mucha volatilidad, ¿no?, en los mercados financieros, sobre todo aquellos que por ahí primero tratan de anticiparse a lo que puede llegar a pasar. Mucho ruido, muchos rumores. Bueno, terminamos el viernes encima con rumores de una posible devaluación. Justamente fue un comunicado de una LIC que ya, bueno, hoy ya se estaba retractando de ello. Bueno, venimos con rumores y ruidos muy fuertes, ya el mercado priceando un cierto movimiento, cierta volatilidad que puede llegar a haber para las PASO de agosto, lo cual, bueno, no deja de sorprender cómo se están adelantando ciertos factores, ciertos fenómenos. Claro, faltan 4 meses todavía, ¿no? Y la verdad que sí, a ver, pensábamos en un principio por allí de que podríamos llegar a estar transcurriendo relativamente tranquilos para lo que es Argentina, ¿no? Estos meses, y lo cierto es que, bueno, se disparó el tema de dólar agro, el miércoles no hubo liquidaciones, hubo mucho nerviosismo de ese lado, y bueno, es un poco la bala de plata que tiene el gobierno apostado allí, es la moneda de oro que tiene contra esas turbulencias que se están dando, el dólar agro, y encima que se están dando liquidaciones relativamente magras, pareciera que no hay demasiado ánimo en el sector por liquidar, y bueno, yo también por la parte agro en la que estoy en contacto, no hay demasiado incentivo a vender a estos precios. Entonces, bueno, esa bala de plata, esa suerte que tenía el gobierno de intentar pasar lo más tranquilo estos meses, bueno, pareciera que se va diluyendo, y bueno, el mercado empieza a tomar nota con los futuros de dólar, por ejemplo, la posición agosto, que es lo llamativo e importante a ver, marcando tasas implícitas, es decir, que el mercado predecía una devaluación, una tasa implícita del 220%, ya es un valor nominal muy alto. Perdón, ¿cómo te va, Daniel Santoro, Salvador? Ustedes saben de economía, pero ¿qué es una tasa implícita? Bueno, eso es básicamente es la tasa anualizada que da el rendimiento de esa posición que uno quisiese venderla, como se llama. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se van viendo qué ajustes va teniendo el mercado de futuros para ver qué suerte de devaluación anualizada, siempre en términos anualizados, está pensando el mercado. Salvador, perdón que te interrumpa. Vos haces un contrato donde te comprometés 2 partes a comprar y vender el dólar a determinado valor en agosto. Sí. Entonces Salvador está hablando de esto, el mercado de futuros, y calculan que va a ser 220%. Claro, se juegan a eso, digamos, ¿no? Hacen un contrato a futuro calculando eso. Lo cual te da un dólar de ¿cuánto, Salvador? Lo que quería aclarar es que no es una devaluación del 220%, es una tasa anualizada. Claro. El rendimiento que tuvo al viernes fue de 335 pesos, que básicamente, bueno, es una devaluación que se espera de aquí hasta agosto de un 60%, teniendo en cuenta que el dólar oficial está en 215, 217, ¿ok? Entonces, como el plazo no es un año, en definitiva, si se anualiza, te quedan 220% aproximadamente.
Eso es un poco el termómetro que se va viendo en términos de futuro, y al mismo tiempo el viernes venían relajándose un poco las tasas implícitas luego del jueves que se anunció el aumento de tasas del Banco Central, se venían relajando un poco. Empezó a haber cierto ruido, cierto rumor en el mercado de una posible devaluación el lunes, y bueno, ajustaron al alza marcando máximos históricos. Claro. Ahora lo sí, claro. Lo interesante es lo que dijiste, fue un rumor que echó a rodar una LIC que ya se estaba retractando, pero digamos, evidentemente hay terreno fértil para este tipo de versiones, ¿no? Porque si no, no tendrían credibilidad, me imagino yo. Bueno, sin dudas, hoy el mercado está muy estresado en muchas variables, y si uno mira, no hay una que te esté anclando expectativas, claro, de que el escenario va a ser favorable, ¿me explico? Entonces, el mercado se trata de adelantar a lo que está pasando. Reservas, estamos en niveles críticos, inflaciones de marzo que salió sorprendentemente al alza, pasivos remunerados que están yendo a tasas del 120% anual, la demanda de dinero por el piso. Entonces, estamos en un escenario donde ya nos tenemos que empezar a mover con cuidado, porque ya estamos pasando a un nivel de nominalidad, un nivel de inflación que no es el mismo al que estábamos hace 6 meses atrás. Eso, claro, es importante entenderlo, porque ya vamos a ir solamente por los pasivos remunerados a una inflación crucero aproximada de un 6,2% para lo que va del año. Algunos, los más pesimistas, hablan de una inflación mensual de 2 dígitos. ¿La ves posible vos? Es difícil diagnosticar eso, sinceramente, porque se tienen que dar ciertos factores, ciertos colapsos, cierta novedad que haga restremecer las variables en las que estamos ahora. En abril sí se está hablando de una inflación de 2 dígitos. Pareciera de que no llegaría, la verdad, pero en el momento en que si sucede eso, no se comienzan a entrar expectativas, esto tiene posibilidad de espiralizarse y ya entrar a un nivel de inflación muy distinto al cual estamos hablando en este momento. Las dinámicas de las crisis, hay que decirlo, lo mismo la suba del dólar y otras variables, se acelera de un día para el otro, digamos, no es progresivo normalmente. Vos decías no hay anclas casi. Esto de recalibrar el acuerdo con el FMI, ¿no te podría tirar alguna ancla o no le pones mucha ficha ahí? Yo la verdad no lo veo, lo mismo que no veo, por ejemplo, que la suba del jueves llegue a anclar alguna demanda por el peso. Y la tasa del 90% del Banco Central, perdón. 81. Sí, pasó del 78 al 81, que eso en términos de tasa efectiva significa un 119%, que es la tasa que hay que mirar en realidad. Claro. Amén de eso, porque pasó de tasa efectiva del 113 al 119, por más que la tasa nominal subió 3 puntos, ¿sí? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Pero a los niveles de nominalidad que estamos manejando hoy, ese aumento de tasa no le genera atractivo al peso, y no lo va a generar en la medida que no hayan anclas. Y el FMI, con la pregunta que me estás consultando de las metas, a ver, estamos frente al FMI quizá más laxo de la historia en términos de metas, en términos de cumplimientos. Entonces, ¿hasta qué punto eso genera anclas en las expectativas de conducción de metas en las cuales se va a estar haciendo, si en definitiva se van recalibrando constantemente? Y ya con el dato de marzo del déficit fiscal, incumplimos la meta fiscal y incumplimos la meta de reservas internacionales, que seguramente ahora cuando vaya la revisión del primer trimestre se va a tener que pedir un waiver sobre esas metas y al mismo tiempo recalibrar las que ya tenemos, porque el FMI en lo que fue la revisión de diciembre, que salió ahora en marzo, no hizo la recalibración y tiene valores que estiman para la economía argentina completamente fuera de foco, fuera de la realidad de lo que va a ser. Salvador, Denis Santoro le hace una pregunta ahora. Del punto de vista político, ¿no? Porque vos hablás de anclas y esta semana vimos que el presidente primero sacrifica a su asesor Aracre para, digamos, consolidar a Massa como ministro de Economía. Después renuncia a su reelección. ¿Hay algún gesto desde la política que puede llegar a contribuir, o ya esto es una cuestión de caja de hay o no hay dólares en el Banco Central? Yo creo no solamente la variable va
por los dólares, si bien la situación es crítica, yo creo que se van deteriorando muchas variables al mismo tiempo, como suele suceder en los preescenarios de algún movimiento interesante. ¿Qué es un movimiento preescenario de qué? Un shock. A ver, la baja de Alberto Fernández yo no le atribuyo cierto peso en el mercado financiero, porque el mercado hace ya rato que no mira a Fernández en términos decisivos o para tomar alguna decisión de lo que puede llegar a pasar. El mercado estaba mirando a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa. La renuncia de Lacre, hay mucho comentario dando vueltas sobre eso, que fue por un posible memo que envió de un proyecto de devaluación, etcétera, y bueno, también fue mucho ruido. Hoy en día se necesitan planes concretos, con medidas concretas y resultados concretos, que es justamente lo que no se está encontrando. Estamos pendientes casi minuto a minuto de que se va liquidando vía dólar agro, que como les comentaba, es la bala de plata que tienen hoy en día, y va evolucionando de manera muy lenta. Si uno mira en el volumen comercializado, que esa es la variable que me gusta mirar a mí, independientemente de las liquidaciones, viene extremadamente lento comparado contra las ediciones anteriores, y eso que... ¿El volumen comercializado de qué, perdón? ¿De dólares o de exportaciones? De toneladas de soja, básicamente. Claro, porque por el mecanismo que tiene, eso ya es un poco más técnico, que no quiero adentrar demasiado, pero por el mecanismo que tiene, no necesariamente lo que se liquida es lo que se comercializa en el día, ¿sí? Entonces, me gusta mirar bien en la realidad del mercado, lo que está marcando el mercado, que es el volumen comercializado en soja. Y viene muy lento, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una posición de cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que, en definitiva, están enviando un tipo de cambio diferencial en el momento en el que el productor está levantando la soja del campo y la está enviando al puerto. Por ende, es cuando más debería haber ventas, y no las está viendo. Entonces, ahí tenemos factores los que generan cierta inestabilidad. El dólar está tomando nota de esto, el mercado de futuros está tomando nota de esto, los bonos están tomando nota de esto, y bueno, empieza a generarse un caldo de cultivo en donde ya nos tenemos que empezar a mover con cierto cuidado con respecto a las variables. El carry trade, el famoso carry trade, venía advirtiendo ya hace algunas semanas que lo veía con cierto riesgo asimétrico, porque en algún movimiento, en algún coletazo del dólar te deja fuera eso. ¿Sí? ¿Qué es el carry trade? Básicamente es hacer tasa en pesos, esperando de que no aumente demasiado el dólar, para luego, antes de que haya un aumento considerable del dólar, pasarse de vuelta a dólar y haber obtenido una ganancia en moneda dura. Eso básicamente, en esta semana, el famoso carry trade quedó completamente desvirtuado. El dólar le borró todas las ganancias a aquel que haya hecho tasa en pesos, y ya llevamos a un aumento en el año de un 35% del dólar contra un 26% que tenga de rendimiento aquel que haya hecho tasa. Claro, perfecto. Bueno, Salvador, muchas gracias por la charla y por la explicación. Te mandamos un saludo y buen fin de semana. Gracias igualmente para ustedes, que anden muy bien.